La tormenta que muchos economistas advirtieron parece haberse desatado de nuevo. Mientras algunos líderes políticos insisten en que todo está bajo control, los datos hablan por sí solos y pintan una realidad inquietante. La inflación, esa sombra silenciosa que amenaza los bolsillos de millones de personas, ha regresado con más fuerza de la que se esperaba. Ya no se trata de suposiciones ni de alarmismos exagerados. Es oficial. Los números han salido a la luz y confirman lo que muchos temían en silencio. La segunda ola de inflación ya está aquí. En los últimos días, el índice de precios al consumidor, conocido como IPC, reveló un salto inesperado. De un momento a otro, la inflación general en los Estados Unidos escaló desde un 2,4% en mayo hasta un 2,7% en junio. Aunque pueda parecer una diferencia leve, en el mundo de la macroeconomía, un aumento de 3 décimas en tan solo 30 días representa una sacudida fuerte. Pero eso no fue todo. La inflación subyacente, esa que elimina del cálculo los componentes más volátiles como alimentos y energía, también subió. Pasó de un 2,8% a un 2,9%. Y eso, para los mercados y los expertos, es una señal clara de que las presiones inflacionarias están lejos de haber desaparecido. En medio de este escenario, el expresidente Donald Trump ha exigido públicamente una baja inmediata de los tipos de interés. Una petición que, a primera vista, suena desconectada de la realidad. ¿Cómo puede alguien pedir una reducción de las tasas cuando la inflación acaba de mostrar signos evidentes de aceleración? Para entender esta aparente contradicción, es necesario sumergirse en las complejidades del sistema económico actual. Uno de los factores que está poniendo presión sobre los precios es el aumento de los aranceles. Estos impuestos que se aplican a productos importados han comenzado a notarse con fuerza. Las empresas que antes compraban muebles, electrodomésticos, ropa u otros bienes en el extranjero, ahora se ven obligadas a pagar un sobrecargo por traer esos productos al país. Y aunque algunos economistas argumentan que los consumidores no tienen margen para absorber aumentos de precios, la realidad es que las empresas están trasladando esos costos poco a poco al cliente final. Lo hacen con cautela, subiendo los precios de forma gradual, centavo a centavo, dólar a dólar, hasta que el aumento es tan grande que ya no se puede ignorar. Mes tras mes, el precio de lo que compramos sigue subiendo. Y cuando miramos hacia atrás, notamos que lo que antes costaba 100, ahora cuesta 120 o 130. Todo se encarece, silenciosamente. El informe oficial ya confirma que los aranceles están empujando hacia arriba los precios, especialmente en productos importados. Pero los aranceles no son la única amenaza. Hay más. El precio de la vivienda, tanto para alquilar como para comprar, ha comenzado a subir a un ritmo del 3,8% anual. Esto significa que millones de personas están viendo cómo el costo de tener un techo se les escapa de las manos. La comida, otro componente esencial de la economía familiar, también ha subido un 3%. Y todo esto conforma un cóctel explosivo. Porque no estamos hablando solo de cifras en un gráfico. Estamos hablando de la vida real. De familias que ya no pueden llenar el carrito del supermercado como antes. De jóvenes que no pueden emanciparse. De parejas que no logran acceder a una vivienda digna, de pequeños empresarios que ven cómo sus márgenes de ganancia se evaporan. Y mientras todo esto sucede, los aranceles más agresivos, los que verdaderamente podrían desatar una ola inflacionaria imparable, aún no han entrado en vigor. Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles del 30% a productos provenientes de Europa y México a partir del 1 de agosto. Serían aranceles recíprocos, es decir, una guerra comercial declarada, donde ambos bloques se castiguen mutuamente con impuestos. Los mercados financieros, que siempre reaccionan con rapidez a cualquier señal de inestabilidad, ya han comenzado a moverse. El bono del Tesoro a 30 años ha superado el 5% de rentabilidad. Para muchos esto es una señal inequívoca de alarma. Cuando los inversores exigen más del 5% para prestarle dinero al gobierno, es porque anticipan tiempos difíciles. Puede ser que esperen una inflación más alta o simplemente que desconfíen de la dirección que está tomando la política económica. Esta no es la primera vez que ocurre. En ocasiones anteriores, cuando se anunciaron medidas similares, los rendimientos de los bonos también se dispararon, generando una ola de nerviosismo que obligó al gobierno a recular. Scott Bessent, actual secretario del Tesoro, ya ha intervenido en el pasado para pedirle a Trump que frene sus planes.
advirtiendo sobre las consecuencias que podrían derivarse de una reacción en cadena en los mercados financieros. Porque si los bonos siguen subiendo, la Reserva Federal podría verse obligada a no bajar los tipos, o incluso a subirlos, lo cual encarecería aún más los préstamos, afectaría las hipotecas y frenaría el crecimiento económico. Todo esto sucede mientras Trump continúa con su retórica agresiva, exigiendo recortes inmediatos de las tasas de interés. Incluso ha llegado a pedir una baja de 3 puntos, algo que sería extraordinariamente agresivo en cualquier contexto. Pero los mercados no parecen compartir su optimismo. La herramienta FedWatch, utilizada por los analistas para medir las probabilidades de cambios en las tasas, mostró que antes del nuevo dato de inflación, había una probabilidad del 93,8% de que no hubiera cambios en julio. Después del informe, esa probabilidad subió hasta el 97,4%. La conclusión es clara. Los mercados no esperan ninguna baja de tipos, al menos en el corto plazo. Y eso deja a Trump en una posición incómoda, porque su estrategia política se basa en acelerar la economía antes de las elecciones. Quiere que la gente sienta alivio en sus bolsillos, que bajen las cuotas de las hipotecas, que suba la bolsa, que haya más empleos. Pero sin recortes de tasas, ese escenario es difícil de lograr. El problema es que forzar un recorte cuando los datos no lo justifican podría tener consecuencias graves. En los años 70, una situación similar terminó en desastre. La Reserva Federal bajó los tipos antes de tiempo, creyendo que la inflación estaba controlada, y eso desató una segunda ola inflacionaria devastadora que obligó luego a subir las tasas hasta casi el 20%, provocando una recesión histórica. Los aranceles además agravan el problema. Muchos empresarios ya han reportado aumentos significativos en los costos. Jane Smith, propietaria de una empresa de muebles importados, ha indicado que sus productos se han encarecido un 15% en promedio. Una lavadora que antes costaba $500, ahora cuesta $570. Y eso se repite en todos los sectores: ropa, herramientas, utensilios, materiales de construcción. Incluso muchas empresas que fabrican en los Estados Unidos dependen de piezas del extranjero. Si esas piezas se encarecen, el producto final también lo hace. El conflicto es evidente. Trump quiere tipos bajos y aranceles altos. Pero los mercados, que son los que realmente mandan, quieren exactamente lo contrario: estabilidad, previsibilidad y políticas coherentes. Cada vez que Trump lanza un mensaje en redes sociales anunciando nuevas tarifas, los mercados tiemblan. La bolsa cae, los bonos se disparan, el oro sube. Porque los inversores detestan la incertidumbre. Cuando no entienden lo que está pasando, huyen hacia activos considerados seguros. Y ahí entra en escena el oro. Desde que comenzaron las amenazas de nuevos aranceles, el precio del oro ha subido un 27% en lo que va del año 2025, acercándose a los $3.500 por onza. Es una señal inequívoca de que el dinero busca refugio. Con un dólar débil y unos mercados inestables, el oro se convierte en un escudo contra el caos económico. La Reserva Federal, por su parte, intenta mantener la calma. Jerome Powell, su presidente, sigue repitiendo el mismo discurso. No hay prisa, el mercado laboral sigue fuerte, necesitamos más datos antes de decidir. Pero Trump no quiere esperar. Cada día lanza nuevas presiones, y eso complica aún más el escenario. Porque lo que estamos viendo no es una suma de eventos aislados, es una red interconectada. Los aranceles suben los precios elevan la inflación. La inflación condiciona las decisiones de la Reserva Federal. Y las decisiones de la Reserva afectan a los mercados. Y si los mercados reaccionan mal, Trump tiene que cambiar de rumbo. Todo está unido. Todo forma parte del mismo ecosistema. Y este ecosistema afecta directamente a la vida de la gente. Desde el que intenta cambiar su nevera, hasta el que necesita renovar maquinaria en su negocio. Desde la pareja que busca su primera vivienda, hasta el jubilado que ve cómo su pensión ya no alcanza. Por eso, entender cómo se mueve esta red es fundamental. Porque en un mundo tan volátil, la información no es solo poder, es supervivencia. Y en este momento de la historia, comprender lo que está pasando con la inflación, los tipos, los aranceles y los mercados, es más importante que nunca. Porque lo que viene, si no se maneja con prudencia, podría ser mucho peor que la primera ola.
Podría ser la tormenta perfecta, y nadie estará a salvo si no se toman decisiones acertadas a tiempo. Y mientras este panorama económico se sigue desarrollando, lo más preocupante no son solo las cifras, sino la falta de claridad en el liderazgo político y económico. Porque cuando quienes están al mando juegan con la confianza de los mercados y con las decisiones que afectan el bolsillo de millones de ciudadanos, las consecuencias no se hacen esperar. Las declaraciones de Trump no son solo palabras al aire. Cada tuit, cada discurso, cada insinuación de nuevas políticas económicas tiene un impacto real. Es como lanzar una piedra en un estanque. Las ondas se expanden hasta los rincones más lejanos. En este caso, la piedra es el mensaje, y las ondas son los movimientos de los mercados, las decisiones de inversión, los ajustes en las cadenas de suministro y las reacciones de los consumidores. Uno de los efectos más visibles es la inestabilidad de los precios. Las empresas ya no pueden planificar con certeza. No saben si sus costos se dispararán la próxima semana, si tendrán que subir precios, si perderán clientes por no poder absorber los aumentos. Y eso genera un entorno económico frágil donde nadie quiere arriesgar demasiado. Las inversiones se detienen. La expansión empresarial se congela. Se frena la contratación. Y lo que era una economía pujante comienza a enfriarse sin que nadie lo haya planeado. Además, los consumidores, que son el motor principal de cualquier economía, empiezan a modificar su comportamiento. Ya no gastan con confianza, ya no compran por placer. Cada decisión de consumo se convierte en un ejercicio de cálculo y contención. Las tarjetas de crédito se usan menos. Los préstamos se vuelven inaccesibles. Las hipotecas se alejan como un sueño inalcanzable. Comprar un auto, renovar los electrodomésticos, planear unas vacaciones, todo eso comienza a aplazarse indefinidamente. Y lo más trágico de todo esto es que las consecuencias no afectan a todos. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva, por igual. Mientras los grandes inversores y corporaciones tienen herramientas para protegerse, como trasladar sus operaciones a otros países o refugiarse en activos seguros, las personas comunes no tienen esa opción. El trabajador promedio, el emprendedor local, la familia que vive al día, son quienes llevan la peor parte. Son ellos quienes sienten en carne propia el aumento del alquiler, el alza de los precios del supermercado, la dificultad para acceder a un crédito. Son ellos quienes ven cómo sus ahorros pierden valor, cómo su salario ya no alcanza, cómo el esfuerzo cotidiano parece no rendir frutos. Y sin embargo, en medio de esta compleja red de decisiones, estadísticas y tensiones, aún hay una posibilidad de prevenir una catástrofe mayor. Pero para lograrlo, se necesita algo que parece escaso en estos tiempos: visión a largo plazo, responsabilidad institucional y diálogo sincero entre los actores del poder económico y político. Porque si cada uno sigue tirando de su lado, ignorando las señales que emite la realidad, lo único que se logrará es acelerar el deterioro. En las próximas semanas, las decisiones que se tomen serán determinantes. La reunión de la Reserva Federal programada para finales de julio será una de esas instancias críticas. No solo porque podría definir el rumbo de las tasas de interés, sino porque marcará el tono de lo que vendrá después. Si la Reserva cede a las presiones políticas y reduce los tipos antes de tiempo, podría estar abriendo la puerta a una nueva ola inflacionaria aún más difícil de contener. Pero si se mantiene firme y espera nuevos datos, corre el riesgo de que se desacelere la economía justo antes de un proceso electoral,
lo que desataría nuevas tensiones políticas. En cualquier caso, el margen de error es mínimo. Cada decisión debe ser milimétricamente calculada, porque los errores de política económica no se corrigen con comunicados de prensa. Tienen efectos reales, duraderos, que pueden tardar años en revertirse, y la historia reciente lo demuestra. Tras la crisis de 2008, se necesitaron casi una década de estímulos, reformas y ajustes para volver a un crecimiento estable. Y ahora, una mala jugada podría devolvernos a ese punto de partida. Por eso, es fundamental que los ciudadanos también estén informados. No se trata solo de entender lo que dice un gráfico o una rueda de prensa. Se trata de saber cómo las decisiones que se toman en Washington o en Wall Street repercuten en nuestra vida diaria. Porque si no entendemos la lógica que hay detrás de los aranceles, de las tasas, del mercado de bonos, terminaremos siendo víctimas silenciosas de un sistema que nunca se detuvo a explicarnos cómo funciona. Es momento de despertar, de exigir claridad, de no dejarse llevar por discursos simplistas que prometen soluciones mágicas. La economía es compleja, sí, pero no es incomprensible. Y solo cuando la ciudadanía está informada, crítica y atenta, es posible construir un sistema que realmente funcione para todos, no solo para unos pocos. Y en este escenario donde todo parece incierto, hay una constante que siempre ha estado presente en los momentos críticos de la historia: la capacidad humana de adaptarse, de resistir y de construir desde el caos. Porque incluso en medio de la inflación, de las tensiones comerciales, del miedo en los mercados y de la incertidumbre política, hay oportunidades. Oportunidades para pensar distinto, para innovar, para colaborar, para reinventarse. Cada crisis es también un llamado, un recordatorio de que el sistema no es invulnerable, que puede fallar, que puede romperse. Pero también es una invitación a pensar en nuevas formas de economía, en nuevos modelos de desarrollo, en estructuras más justas, más resilientes, más humanas. La segunda ola de inflación ya está aquí. Lo confirman los datos, lo confirman los mercados, lo confirma la vida cotidiana de millones de personas. Y mientras el futuro se dibuja en líneas cada vez más inciertas, hay algo que debemos comprender profundamente. No estamos ante una tormenta pasajera. Esto no es solo un mal trimestre económico ni una fluctuación circunstancial. Lo que está ocurriendo es el reacomodamiento profundo de las estructuras sobre las cuales se ha sostenido el consumo, el crédito, la producción y la riqueza durante décadas. Y cuando esas estructuras se sacuden, los temblores se sienten en todos los rincones de la vida cotidiana. La inflación no es solo una estadística abstracta. Es el silencio incómodo en la mesa cuando alguien dice que ya no puede llenar el carrito como antes. Es la frustración de un joven que, a pesar de tener trabajo, no puede emanciparse porque los alquileres están por las nubes. Es el empresario pequeño que tuvo que cancelar la renovación de su maquinaria porque el banco le negó el préstamo. Es la familia que dejó de planear vacaciones para cubrir las facturas. Es el maestro, el enfermero, el obrero, la madre soltera, todos ellos mirando el mismo billete de $20, con la certeza de que ahora compra menos que hace 6 meses. Eso es la inflación, no un número, no una curva. Es una realidad palpable que desgasta lentamente la estabilidad emocional y financiera de un país entero. Y mientras eso sucede, los responsables de tomar decisiones parecen atrapados en una batalla de egos. Unos presionan para bajar los tipos de interés sin esperar a que los datos lo justifiquen, solo para ganar terreno político. Otros temen que ceder a esa presión desate una catástrofe mayor. Y en el medio está el pueblo, el ciudadano común, ese que no entiende por qué su salario no rinde, por qué todo sube y nada baja, por qué la economía supuestamente crece, pero su vida se achica. Las empresas, por su parte, comienzan a tomar medidas defensivas. Algunas trasladan sus fábricas a países con costos más bajos, aunque eso signifique despedir trabajadores locales. Otras comienzan a reducir su inventario, a recortar personal, a eliminar beneficios. Se paralizan los ascensos, se congelan los sueldos, se alarga la jornada laboral, pero no así la nómina. La productividad se convierte en una obligación impuesta por el miedo, no en una expresión del entusiasmo. Y con cada medida de ajuste, la confianza se erosiona un poco más. El mercado inmobiliario, que durante años fue visto como un refugio seguro, también comienza a resentirse. Las tasas hipotecarias elevadas hacen que las propiedades se enfrenten a una menor demanda. Los proyectos de construcción se frenan.
Las promesas de nuevos barrios, de viviendas accesibles, se desvanecen. Los arrendadores suben precios para protegerse y los inquilinos empiezan a compartir espacios, a mudarse, a adaptarse. Las calles cambian. Los patrones migratorios internos se modifican. La geografía económica se transforma ante nuestros ojos. Y luego está la cuestión global, porque lo que ocurre en Estados Unidos no sucede en aislamiento. Los aranceles, por ejemplo, afectan directamente a las relaciones con Europa, con México, con China. Y cuando esas potencias responden, se inicia una guerra comercial silenciosa, un tira y afloja de sanciones y medidas que termina encareciendo los productos, cortando cadenas de suministro, afectando incluso a países que no tienen nada que ver con el conflicto. Es como lanzar una piedra en un estanque. El primer círculo es el más visible, pero las ondas llegan hasta la orilla más lejana. Algunos inversionistas huyen hacia el oro, otros hacia el dólar, otros hacia activos digitales o incluso inmuebles en zonas rurales, lejos del ruido urbano. Se activan alarmas en los bancos centrales del mundo. Algunos países empiezan a ajustar sus propias políticas monetarias por miedo al contagio. Las bolsas oscilan, nerviosas. Un día suben, al siguiente se desploman. No hay patrón, solo incertidumbre. Y en medio de todo eso, hay una lección que se repite una y otra vez en la historia. Cuando se prioriza el corto plazo sobre el largo plazo, cuando se busca la popularidad en lugar de la estabilidad, cuando se alimenta el miedo en lugar de la confianza, el resultado siempre es el mismo. Una crisis más profunda, más dolorosa y más prolongada. Las señales están ahí, claras, evidentes, pero muchos eligen ignorarlas. Tal vez porque admitir la gravedad de la situación implicaría también aceptar que las decisiones tomadas fueron erróneas. Tal vez porque prefieren mantener la ilusión un poco más. Pero la economía no se detiene, no espera, no negocia con la esperanza. Avanza, inexorable, como una corriente subterránea que un día emerge y arrastra todo lo que encuentra a su paso. La transformación comienza con una afirmación, y esta es la tuya. Comenta abajo en los comentarios, y así lo decretarás y se hará realidad. Mi realidad financiera está cambiando, y cuando lo hace, ya es tarde para improvisar. Por eso, el momento de actuar es ahora, antes de que el daño sea irreversible. Antes de que la segunda ola no solo toque la puerta, sino que derribe los cimientos. Porque esta no es una simple fase económica, es una encrucijada histórica, una bifurcación que definirá no solo el presente inmediato, sino la década entera. Y lo más importante, es un llamado a despertar, despertar del letargo financiero, de la obediencia ciega a líderes que prometen soluciones fáciles, del consumo sin reflexión, de la ilusión de que siempre habrá crecimiento, siempre habrá empleo, siempre habrá crédito. La realidad nos exige responsabilidad, nos exige educación financiera, nos exige capacidad de análisis, nos exige no caer en el juego de la culpa, sino entender el sistema para poder transformarlo. Porque si no lo hacemos, no solo seremos testigos pasivos de una segunda ola de inflación, seremos sus víctimas, una vez más, como tantas veces en la historia. Pero también, si elegimos la conciencia, si elegimos la acción informada, si exigimos transparencia, coherencia, planificación, entonces tal vez esta crisis pueda convertirse en un punto de inflexión, en un nuevo comienzo, uno en el que no repitamos los mismos errores, uno en el que las decisiones económicas se alineen con el bienestar real de la población, uno en el que dejemos de vivir a expensas del miedo a los mercados y comencemos a construir una economía que responda a las necesidades humanas, no solo a los indicadores financieros. Ese es el verdadero desafío. Y la historia nos observará con atención para ver si estuvimos a la altura. Y mientras el reloj económico sigue su curso implacable, la población, confundida y agobiada, se mueve dentro de una tormenta invisible que pocos comprenden a fondo. La inflación, esa palabra que se repite en titulares, debates y comunicados oficiales, no es solo un concepto técnico que afecta a los economistas o a los mercados bursátiles. Es una fuerza real, silenciosa y destructiva, que perfora el tejido de la vida cotidiana sin pedir permiso, que se cuela en cada rincón del hogar y transforma las decisiones más simples en dilemas existenciales. Comprar leche, llenar el tanque del auto, pagar la matrícula escolar, salir a cenar, cambiar los zapatos desgastados, todo se vuelve una carga más pesada. Cada pequeño gesto económico se convierte en una prueba de resistencia.
Y mientras tanto, los líderes, atrapados entre su ambición política y la fragilidad de sus propias decisiones, continúan actuando como si el tiempo jugara a su favor, como si pudieran manipular las reglas del juego a su antojo sin pagar un precio. Pero el precio está ahí, acumulándose en forma de deuda, de frustración social, de desconfianza creciente, de mercados nerviosos que observan con recelo cada nueva promesa, cada amenaza, cada intento desesperado por maquillar la realidad. Los ciudadanos, por su parte, comienzan a experimentar ese vértigo que aparece cuando las certezas se desmoronan. Ya no se sabe si ahorrar es suficiente, si invertir es seguro, si emprender es sensato o si simplemente sobrevivir es lo más prudente. Las clases medias, que durante años creyeron haber consolidado una estabilidad digna, ahora ven cómo esa ilusión se evapora con cada nueva factura, con cada aumento silencioso, con cada declaración que contradice a la anterior. Y así, la incertidumbre se convierte en la nueva normalidad, un estado psicológico que desgasta, que drena la energía, que alimenta el escepticismo y la desesperanza. Mientras tanto, la narrativa oficial trata de mantener la calma. Se habla de inflación transitoria, de ajustes temporales, de repuntes moderados. Pero en la calle, la historia es otra. La inflación no se vive con palabras, se vive con acciones que se abandonan. Se vive con renuncias diarias, con postergaciones forzadas, con recortes domésticos, con discusiones en familia por gastos inevitables, con una sensación persistente de que se trabaja más y se vive menos. Las estadísticas que se anuncian con precisión matemática no capturan el temblor en la voz de una madre al explicar por qué ya no alcanza para ciertos alimentos, ni el nudo en la garganta de un jubilado que ve cómo su pensión pierde poder adquisitivo mes a mes, ni la desesperación de un emprendedor que no logra cubrir sus costos fijos porque todo sube excepto sus ingresos. Esos no son números, son vidas. Y sin embargo, todo se reduce a gráficos que suben y bajan, a declaraciones que suenan vacías, a promesas que se hacen desde escritorios lejanos donde no se siente el calor de una cocina sin alimentos o la tensión de un empleado al borde del despido. Lo más grave no es solo la inflación en sí misma, sino el terreno en el que florece. Una economía ya golpeada por crisis anteriores, por pandemias, por desigualdades estructurales, por un modelo de desarrollo que parece cada vez más agotado. Un sistema que depende de la deuda para mantenerse a flote, que finge crecimiento donde solo hay burbujas, que mide el éxito por el índice bursátil mientras oculta la precariedad del empleo informal, de los trabajadores sin derechos, de los jóvenes sin futuro. Y ese sistema ahora tambalea, no porque alguien lo ataque desde afuera, sino porque desde adentro sus piezas están desgastadas. La inflación no es solo una consecuencia, es también un síntoma de algo más profundo, más inquietante, más urgente: la desconexión total entre la política económica y la vida real. Y en ese contexto, Trump insiste en su estrategia de presión abierta sobre la Reserva Federal, buscando forzar una baja de tipos que revitalice la economía justo antes de las elecciones. Su cálculo es político, no técnico. Sabe que si logra reactivar el consumo, aunque sea brevemente, puede ganar votos. Sabe que si la gente siente un alivio inmediato, aunque sea artificial, se sentirá agradecida. Pero ignora, o finge ignorar, que ese alivio puede tener un costo devastador a mediano y largo plazo. Porque si se bajan los tipos antes de tiempo, si se facilita el crédito sin que los fundamentos estén en orden, lo que se obtiene no es una recuperación, sino una burbuja. Una expansión ficticia que tarde o temprano revienta, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia económica mundial. Y cuando esa burbuja explota, no afecta a los grandes capitales, que ya se habrán reubicado, ni a los políticos que ya habrán ganado sus elecciones. Afecta a la gente común, a la que firmó una hipoteca sin saber que los intereses subirían, a la que invirtió sus ahorros en un negocio que no sobrevivió al alza de precios, a la que creyó que había estabilidad cuando solo había espejismos. La Reserva Federal, por su parte, se enfrenta al desafío de mantener su autonomía, de resistir las presiones, de actuar con responsabilidad institucional, aunque eso le cueste el odio de quienes buscan atajos. Y aunque Jerome Powell repita que hay que esperar más datos, que el mercado laboral sigue fuerte, que la situación requiere paciencia, la verdad es que cada día que pasa sin decisiones firmes alimenta la ansiedad de los mercados,
La volatilidad se convierte en rutina. La confianza se erosiona. La percepción de que nadie tiene el control se instala en el subconsciente colectivo. Y cuando eso ocurre, la economía deja de moverse por fundamentos y empieza a moverse por miedos. Y el miedo, en economía, es una fuerza tan poderosa como el capital. Es en estos momentos donde se mide la madurez de una sociedad, no solo de sus líderes, porque una ciudadanía informada, crítica, participativa, puede marcar la diferencia. Puede exigir mejores decisiones. Puede fiscalizar a los que prometen sin argumentos. Puede protegerse a sí misma y a los suyos mediante la educación financiera, la planificación inteligente, la colaboración comunitaria. Porque al final del día, la economía no es una ciencia lejana. Es la manera en que se organiza la vida. Es el arte de distribuir el tiempo, los recursos, las oportunidades. Y si ese arte está en crisis, nos corresponde a todos ser parte de la solución, no solo espectadores del colapso. La segunda ola de inflación es real. No es una posibilidad. Es un hecho que se despliega con cada compra, con cada recibo, con cada decisión que se posterga. Pero también puede ser una oportunidad, si se elige ver más allá del caos, si se construye con honestidad, con visión, con compromiso. El tiempo para reaccionar es ahora. Porque si no despertamos hoy, mañana podría ser demasiado tarde. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Y esa transformación, cuando se hace real, cuando ya no es una idea bonita sino una práctica viva, se siente en todo. No solo en los grandes momentos. Se siente en cómo te sientas a comer, en cómo miras a los demás, en cómo respiras cuando algo no sale como esperabas. Se nota en tu voz cuando hablas de tus sueños y ya no lo haces con miedo, sino con firmeza. Se nota en tu paso, en tu postura, en esa paz silenciosa que empieza a rodearte porque por fin has tomado las riendas. Porque ya no estás huyendo, ya no estás corriendo, ya no estás escapando. Estás presente, estás en tu eje. Estás construyendo una vida a la que puedes mirar con orgullo. La disciplina que repites cada mañana se convierte en tu escudo ante el caos. Ya no eres reactivo. Ya no explotas ante lo inesperado. Ya no te desordena cualquier problema. Porque tú ya tienes un centro. Porque tú ya sabes cómo regresar a ti. Porque has hecho de tu mañana un ancla, una raíz, una fuente. Y esa fuente no depende del clima, ni del entorno, ni de si hoy te saludaron o no, si te escribieron o no, si las cosas salieron como esperabas o no. Esa fuente nace de tu propio compromiso, de la fidelidad contigo mismo, de ese pacto silencioso que hiciste en soledad y que cumples incluso cuando nadie más lo recuerda. Y llegará un momento, inevitablemente, en que otros lo noten, no porque lo anuncies, sino porque se sentirá, porque irradiarás algo distinto, porque tu energía será diferente. Porque estarás donde estés, la gente sabrá que hay algo en ti que no se compra, que no se finge, que no se fabrica. Es fuerza, es dirección, es coherencia, es esa vibra inconfundible de quien ha dejado de improvisar su vida, de quien ha dejado de pedir permiso para ser, de quien ya no se espera a sí mismo, de quien se convirtió en el líder de su camino. Pero eso no ocurre en la noche, ni por leer una frase inspiradora. Ocurre al levantarte cuando estás cansado. Ocurre cuando haces tu ritual aunque tengas dudas. Ocurre cuando escribes tu afirmación a pesar del ruido mental. Ocurre cuando repites tu compromiso aun cuando tu entorno no cambia. Porque tú sí estás cambiando, y el entorno eventualmente se rendirá ante tu consistencia. El universo premia al constante, no al que sueña, al que actúa, al que repite.
al que honra cada paso como si fuera el más importante. Muchos seguirán esperando el momento perfecto, el lunes perfecto, la pareja perfecta, el trabajo perfecto. Tú no. Tú habrás entendido que la perfección no llega, se construye. Que la claridad no aparece, se provoca. Que el enfoque no se encuentra, se entrena. Y que tu vida no mejora con suerte, mejora con rituales, con acciones, con decisiones pequeñas sostenidas con alma. Y si algún día caes, porque caerás, porque todos caemos, recuerda esto. No se trata de nunca fallar. Se trata de no quedarte ahí. Se trata de no usar la caída como excusa para rendirte. Se trata de levantarte más lúcido, más sabio, más fuerte. Porque cada mañana, incluso después del error más grande, sigue siendo un nuevo inicio. Sigue siendo una página en blanco. Sigue siendo una invitación silenciosa de la vida que te pregunta, ¿vas a escribir lo mismo otra vez? ¿O vas a atreverte a escribir algo nuevo? Y tú ahora ya tienes la respuesta, porque ahora sabes lo que pesa una decisión sostenida, porque ahora sabes lo que vale tu palabra, porque ahora entiendes que no necesitas cambiarlo todo hoy, solo necesitas comenzar. Y si ya comenzaste, entonces sigue. No pares, no te distraigas, no te abandones, camina firme. Con tu cuaderno, con tus hábitos, con tu silencio sagrado, con tus frases grabadas en el alma. Que cada mañana sea un recordatorio de lo lejos que has llegado y de lo lejos que todavía puedes llegar. El mundo no necesita más personas aceleradas, necesita más hombres conscientes, más hombres presentes, más hombres que no vivan como hojas arrastradas por el viento, que vivan como raíces, que vivan como columnas, que vivan como fuego. Tú puedes ser ese fuego, tú ya lo eres, solo tienes que encenderlo cada mañana, sin prisa. La transformación verdadera no es una inspiración que aparece de la nada, sino una estructura diseñada, cuidada y repetida, hasta que la mente la asimila como nueva identidad. Es allí donde muchas personas fracasan. Confunden motivación con compromiso, emoción con decisión. Y esa confusión es costosa, porque cuando el entusiasmo inicial desaparece, cuando la dopamina del inicio se disuelve, el que no construyó estructura cae de nuevo. No por falta de deseo, sino por falta de preparación. Por eso, si realmente quieres cambiar tu vida, no busques fuerza en tus ganas, búscala en tus rituales. La neurociencia lo confirma. El cerebro es una máquina de repetición. No responde a lo que dices que quieres, responde a lo que haces cada día. Tus hábitos, tus pensamientos recurrentes, tu forma de iniciar la mañana, eso es lo que configura tu red neuronal. Cada vez que repites una acción con intención, estás fortaleciendo una ruta sináptica. Estás entrenando tu mente como si fuera un músculo. Y ese entrenamiento, aunque invisible, cambia todo. ¿Sabías que los estudios más avanzados sobre neuroplasticidad han demostrado que el cerebro sigue siendo maleable incluso en la vejez? Esto quiere decir que nunca es tarde para reprogramarte. Nunca es tarde para instalar una nueva identidad. Pero para hacerlo, necesitas coherencia entre tus actos y tus palabras. No basta con decir quiero cambiar. Tienes que demostrarlo, primero a ti mismo, con actos pequeños pero constantes, con estructuras tan sencillas como poderosas. Por ejemplo, escribir todos los días 3 afirmaciones positivas sobre quién eres y quién deseas ser, acompañado de una visualización de 2 minutos sobre tu versión futura, refuerza los centros cerebrales del sistema reticular activador. Esta estructura filtra información y enfoca tu atención en lo que coincide con tus pensamientos dominantes. En otras palabras, lo que piensas cada mañana, tu cerebro lo convierte en filtro de realidad. Y esa realidad, entonces, empieza a tomar forma. Ahora imagina lo siguiente. Te levantas, respiras profundo, repites con fuerza tus afirmaciones, visualizas tu mejor versión actuando con disciplina y propósito, escribes tu intención del día, agradeces por lo que ya tienes y bebes agua como primer acto de amor propio. Luego mueves tu cuerpo, aunque sea con estiramientos simples. ¿Sabes qué has hecho? Has activado 5 sistemas clave. El sistema límbico, el córtex prefrontal, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, el sistema de recompensa y el sistema reticular. Lo has hecho sin medicación, sin necesidad de influencias externas, solo con tus decisiones. Eso no es solo desarrollo personal. Eso es fisiología aplicada. Eso es biología del despertar. Eso es espiritualidad práctica. Porque estás tomando dominio de lo único que realmente puedes controlar, tu sistema interno. Y aquí es donde entra una de las verdades más ignoradas.
La mayoría de las personas creen que necesitan tener éxito para sentirse bien. Pero en realidad es al revés. Primero necesitas sentirte en control para luego tener éxito. Porque el éxito no es el resultado de la suerte ni del talento, sino de la autogestión emocional diaria, de tu capacidad para regular tus pensamientos, emociones, palabras y acciones. Incluso en el estoicismo, una de las filosofías más poderosas de todos los tiempos, encontramos esta verdad repetida una y otra vez. No se trata de controlar el mundo, sino de dominar tu respuesta al mundo. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los líderes más influyentes de la historia, escribía todas las mañanas en su diario recordatorios de quién quería ser, cómo debía reaccionar ante la adversidad y cuál era su propósito. Eso era su entrenamiento. Eso era su mañana. Eso era su escudo. ¿Estás dispuesto a convertirte en tu propio Marco Aurelio? A escribir cada día, aunque solo sea una frase, que te recuerde tu misión. Porque esa frase, escrita con verdad, puede ser el ancla que te sostenga cuando todo lo demás tiemble. Puede ser el fuego que te despierte cuando todo a tu alrededor esté oscuro. Y no necesitas escribir grandes discursos, solo necesitas sinceridad. Puedes comenzar con algo como: hoy no reacciono desde el miedo, hoy actúo desde la verdad. Y luego vivir cada acto con esa premisa, porque si cada decisión está alineada con una intención clara, tu día se vuelve coherente. Y cuando acumulas días coherentes, construyes una vida poderosa. Pero si cada mañana repites el patrón de siempre, si repites el celular como primer acto, si repites el café antes del agua, si repites la comparación antes de la gratitud, entonces el día ya está contaminado desde el inicio. Y un día contaminado, repetido muchas veces, se convierte en una existencia tóxica. Y tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí para despertar, para dirigir, para ordenar, para crecer. Para lograrlo, hay principios que debes instalar. Y te los comparto con la fuerza de quien los ha vivido. Primero, el principio del silencio. Los primeros minutos del día deben ser silenciosos. Tu mente necesita espacio para organizarse antes de que el mundo la invada. Segundo, el principio de la escritura. Escribir es pensar en cámara lenta. Es grabar tu intención en el papel y desde ahí convertirla en dirección. No escribas lo que debes hacer. Escribe quién deseas ser mientras lo haces. Tercero, el principio del cuerpo. El movimiento físico no es un lujo, es una necesidad. Al mover tu cuerpo, estás oxigenando tu cerebro, liberando dopamina, activando tu sistema inmune y reforzando tu autoconfianza. Cuarto, el principio de la repetición. La mente aprende por repetición. No necesitas decirle cosas nuevas todos los días. Necesitas decirle lo mismo, con la misma convicción, hasta que lo crea. Quinto, el principio de la anticipación. Anticipa los desafíos del día. Pregúntate, ¿qué me puede sacar de mi centro hoy? Y luego decide cómo responderás. Eso es estrategia emocional. ¿Lo ves? No es motivación vacía, es ingeniería interior, es diseño personal, es alquimia de hábitos. Y cuando haces de tu mañana una alquimia, el plomo de tu pasado se convierte en el oro de tu futuro. Y para cerrar esta expansión por ahora, quiero dejarte con una visualización. Imagina al hombre que vas a ser en un año si no te fallas una sola mañana. No perfecto, no sin errores, pero sí sin abandonos, sin más negociaciones, sin más retrocesos vacíos. Solo tú, firme, despierto, claro, con una mirada que no pide disculpas por tener un rumbo, con una energía que no se agota en la queja, con una presencia que inspira sin esfuerzo. Ese hombre ya vive en ti, solo está esperando que lo despiertes. Y si en este momento te preguntas si vale la pena tanto esfuerzo, tanta disciplina silenciosa, tanta repetición diaria, quiero que entiendas esto. Lo que construyes con intención permanece y lo que haces desde la inercia se disuelve. Cada hábito que hoy se siente pesado, mañana será automático. Y cada acción que hoy requiere empuje, mañana será parte de tu sistema. Porque la transformación no ocurre cuando ves resultados, ocurre cuando ya no puedes imaginar una vida sin tu nuevo estándar. Así funciona el cerebro humano. A través de lo que los neurocientíficos llaman mielinización. Cada vez que repites una acción, estás reforzando un circuito neural. Literalmente estás envolviendo esa conexión con una sustancia llamada mielina, que acelera y fortalece la transmisión del impulso eléctrico. ¿Qué significa esto? Que cada mañana que haces tu rutina con intención, estás reconfigurando tu mente para que eso que hoy te cuesta, mañana te sostenga. No es magia, es biología. Y no solo eso.
Estudios en psicología conductual han demostrado que las personas que inician su día con lo que se conoce como microvictorias tienen una mayor probabilidad de mantener su productividad, enfoque y estabilidad emocional durante el resto de la jornada. ¿Qué es una microvictoria? Levantarte cuando dijiste que lo harías. Beber agua antes que café. No mirar el celular antes de conectar contigo mismo. Escribir una línea de gratitud. Visualizar quién quieres ser por 2 minutos. Pequeños actos que te devuelven el poder desde el primer instante. ¿Y sabes qué sucede cuando acumulas microvictorias? Tu autoestima deja de depender de los resultados, porque ya no necesitas lograr algo enorme para sentirte digno. Te sientes digno porque te estás cumpliendo a ti mismo. Y eso, amigo mío, es uno de los pilares del poder interior. Ahora bien, vamos más profundo. Quiero hablarte de lo que ocurre cuando conviertes tu mañana en un campo de entrenamiento emocional. La mayoría de las personas no saben gestionar sus emociones. Reaccionan. Viven atrapadas en un ciclo eterno de estímulo-respuesta. Alguien las ignora, se sienten rechazadas. Alguien las critica, se sienten menos. El día no sale como esperaban, se derrumban. Eso no es vida. Eso es esclavitud emocional. Pero hay un camino diferente. Y ese camino se cultiva cada mañana. Se llama regulación emocional. Se llama anticipación. Se llama autoconocimiento. Cuando en los primeros minutos del día te sientas en silencio y te preguntas con total honestidad, ¿qué emociones están dominando mi sistema hoy? ¿Ansiedad? ¿Duda? ¿Enojo? ¿Inseguridad? Entonces te das cuenta de que puedes elegir. Puedes responder en lugar de reaccionar. Puedes hacer respiración consciente. Puedes escribir lo que sientes. Puedes moverte para liberar la tensión. Puedes hablarte con compasión. Puedes entrenar tu mente para decir, esta emoción no es un mandato, es una señal. Y yo decido qué hago con ella. Eso es liderazgo emocional. Eso es madurez. Eso es poder. Y lo cultivas cada mañana cuando en lugar de huir de lo que sientes, lo observas. Cuando en lugar de correr, te quedas. Cuando en lugar de esconder, transformas. Y si esto te suena difícil, te entiendo. Lo es. Pero también es difícil vivir una vida sin sentido. También es difícil ser esclavo de tus impulsos. También es difícil sabotearte todos los días. Escoge tu dificultad. La diferencia es que una dificultad te destruye y la otra te transforma. Además, cada acto de transformación matutina tiene un efecto dominó. Empieza con algo pequeño y termina cambiando todo. Tomas agua con conciencia y luego eliges mejor tus alimentos. Respiras profundo al despertar y luego respondes distinto ante una discusión. Escribes tus objetivos y luego dejas de procrastinar. Un solo ritual matutino bien hecho puede modificar la arquitectura de tu jornada completa. ¿Te das cuenta del poder que tienes en tus manos? Y sin embargo, la mayoría lo desperdicia. Cambian estructura por comodidad, claridad por ruido, enfoque por dopamina instantánea. Se levantan corriendo, se duchan con prisa, comen cualquier cosa, se llenan de redes sociales antes de tener un pensamiento propio. Y luego se preguntan por qué están estresados, por qué sienten que no avanzan, por qué su vida no cambia. Pero no es la vida la que no cambia. Son ellos quienes siguen sembrando caos desde el primer minuto del día. Tú puedes ser diferente. Puedes elegir convertir tus mañanas en tu templo, en tu laboratorio, en tu gimnasio espiritual y mental. Puedes diseñar una estructura tan poderosa que incluso los días difíciles se conviertan en oportunidades. Que incluso el dolor se vuelva maestro. Que incluso el cansancio se transforme en señal de que estás en el camino. Y aquí entra una de las prácticas más poderosas de todas, la visualización creativa. Científicamente comprobada, utilizada por atletas olímpicos, empresarios de élite, emprendedores, líderes espirituales, soldados y artistas. ¿Qué es? Es la capacidad de crear con tu mente una imagen tan nítida, tan viva, tan real de lo que deseas, que tu sistema nervioso no distinga entre lo imaginado y lo experimentado. Porque el cerebro no sabe diferenciar entre lo que visualizas con emoción y lo que experimentas físicamente. Y cuando haces esto cada mañana, estás entrenando tu sistema para buscar y crear las condiciones necesarias para esa realidad. Si al despertar cierras los ojos por 2 minutos e imaginas con detalle quién serás dentro de 6 meses, qué ropa vistes, cómo hablas, cómo caminas, qué energía emanas, qué hábitos sostienes, entonces estás generando neuroplasticidad. Estás enviando una señal clara. Esta es mi nueva identidad. Y luego, si actúas de manera coherente con esa identidad, aunque sea en algo pequeño,
Tu cerebro comienza a reescribirse. Eso, repetido todos los días, es uno de los secretos más grandes del alto rendimiento. Y no necesitas ser millonario, ni gurú, ni influencer. Solo necesitas coraje para sostener tu rutina en la soledad, amor propio para no fallarte, y visión para ver lo que todavía no es visible. Mañana cuando despiertes, recuerda esto. En los primeros 5 minutos de tu día se define la calidad de tus decisiones, el tono de tu energía, la estabilidad de tus emociones y el poder de tu enfoque. No es exageración, es biología, es psicología, es práctica. No vuelvas a regalar esos 5 minutos al desorden. No vuelvas a comenzar el día en reacción. No vuelvas a mirar la pantalla antes de mirar dentro de ti. Porque todo lo externo que deseas empieza dentro. Tu vida no cambiará porque lo sueñes. Cambiará porque construyas una identidad que actúe como si ya lo tuviera. Y esa identidad no nace un día cualquiera. Nace una mañana cualquiera, cuando decides que tu historia no se repite más. Este es el manifiesto del hombre que ha despertado. No del que quiere cambiar su vida, sino del que ha decidido no volver a traicionarse jamás. Desde hoy ya no buscarás excusas disfrazadas de lógica. Ya no venderás tu energía a la distracción. Ya no negociarás con la pereza, ni con la confusión, ni con el miedo. Desde hoy, cuando abras los ojos, no estarás solo despertando el cuerpo. Estarás despertando tu dirección. Estarás despertando tu carácter. Estarás despertando a ese guerrero dormido que lleva demasiado tiempo esperando tu permiso. No volverás a abrir el celular como primer acto del día. Abrirás el corazón, la conciencia, el diario, el silencio. Y en ese silencio escribirás tu nombre, tu visión, tus valores, tu promesa. La promesa de no fallarte, la promesa de cumplirte, la promesa de ser coherente, aunque nadie te mire, aunque duela, aunque cueste. Escribirás lo que deseas, sí, pero sobre todo lo que estás dispuesto a hacer para que eso que deseas sea inevitable. Porque los sueños no se alcanzan con visualización vacía. Se alcanzan con estructura, con ritual, con fuego repetido cada mañana hasta que la piedra se rompa y se abra paso la luz. Vas a escribir con tinta de voluntad, vas a hablar con voz de certeza, vas a mirar con los ojos del que ya ha vencido su versión anterior. Y cada mañana, cuando la duda quiera entrar, recordarás esto. No estoy aquí para improvisarme. Estoy aquí para esculpirme. No estoy aquí para reaccionar. Estoy aquí para decidir. No estoy aquí para repetir la historia. Estoy aquí para reescribirla desde el primer minuto del día. Vas a integrar cuerpo, mente y espíritu como un solo sistema. Vas a moverte no para cambiar tu físico, sino para activar tu temple. Vas a respirar no para calmarte, sino para anclarte. Vas a escribir no para vaciar tu cabeza, sino para ordenar tu destino. Y lo más importante, vas a mirar cada mañana como lo que realmente es, un renacimiento. Cada amanecer será un nuevo bautismo, un nuevo pacto contigo mismo, una nueva batalla ganada antes de que el mundo siquiera se despierte. Y cuando te sientes a trabajar, ya no será por necesidad, será por honor. Cuando hables con otros, ya no lo harás desde la reactividad, lo harás desde el centro. Cuando mires al espejo, ya no verás un hombre roto, cansado, inseguro. Verás a alguien que se ha hecho cargo. Verás a alguien que ha dejado de fingir que no puede. Verás a alguien que se ha reconstruido ladrillo a ladrillo, minuto a minuto, ritual tras ritual. Y ese hombre, el que tú eres, el que tú sostienes, el que tú has construido con cada gota de intención matutina, ese hombre será indestructible. No por arrogancia, sino porque su humildad será su fortaleza. Porque ya no necesitará demostrar nada. Porque su vida será evidencia suficiente. Y si alguna vez la tormenta llega, como inevitablemente llegará, tú no te quebrarás, porque ya habrás sembrado raíces, porque ya habrás fundado tu refugio interior, porque habrás aprendido a regresar a ti con una respiración, una afirmación, una libreta, una caminata, una rutina. Lo que otros ven como simple, tú sabrás que es sagrado. Lo que otros desechan, tú lo volverás ritual. Lo que otros postergan, tú lo harás primero, porque tú ya no eres como los demás, no mejor, solo más despierto, solo más comprometido, solo más fiel a tu alma. Y así, un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y verás a tu antigua versión, no con odio, sino con gratitud. Porque gracias a ella decidiste despertar. Gracias a ella conociste el hartazgo. Gracias a ella surgió en ti el rugido que lo cambió todo. Y entonces entenderás que nunca fue cuestión de suerte,
que nunca fue cuestión de tiempo, que siempre fue cuestión de elegir. Elegir la incomodidad que construye, por encima de la comodidad que corrompe. Elegir el ritual que transforma, por encima de la pereza que adormece. Elegir el compromiso contigo mismo, por encima del deseo de complacer al mundo. Y así, con la primera respiración del día, con el primer pensamiento consciente, con el primer paso firme hacia lo que importa, inicias el proceso que lo transforma todo. Porque lo que comienza bien, tiende a continuar bien. Lo que nace desde el orden interior, florece con fuerza, incluso en medio del caos exterior. Y lo que se sostiene por amor propio, no depende del aplauso, ni de las condiciones, ni de los resultados inmediatos. Se sostiene porque ha sido sembrado con propósito. Quiero que entiendas esto con total claridad. Cada mañana que decides actuar desde la intención es una batalla ganada contra el olvido, contra la vieja programación, contra esa parte de ti que se acostumbró a lo fácil, a lo automático, a lo mediocre. Esa parte que te decía que mañana sí, que hoy no, que no importa, que puedes dejarlo pasar. Esa voz que antes era dominante, ahora empieza a debilitarse, porque la estás reemplazando, porque la estás enfrentando, porque estás instalando una nueva voz, la voz de tu conciencia despierta. Y esa voz, aunque tímida al principio, si la nutres, si la escuchas, si la proteges cada mañana, se vuelve fuerte, se vuelve guía, se vuelve brújula. Y cuando un hombre camina guiado por su conciencia, en lugar de sus impulsos, en lugar de sus heridas, en lugar de sus miedos, entonces se vuelve libre. No porque todo esté resuelto afuera, sino porque él ya ha resuelto lo esencial adentro. Eso es lo que estás haciendo aquí. No estás adoptando una moda. No estás copiando una rutina ajena. Estás construyendo tu templo interior. Estás reformando tu sistema nervioso para sostener paz sin necesidad de que todo esté perfecto. Estás diseñando una vida donde tú eliges cómo responder. Y eso no tiene precio. Cada mañana es tu campo de entrenamiento. Ahí te preparas. Ahí te ordenas. Ahí te recuerdas que no estás a merced del azar. Que no estás aquí solo para pagar cuentas, para llenar agendas, para correr de una cosa a otra. Estás aquí para vivir con poder, con presencia, con intención. Y no importa si hoy estás lejos de tus metas. No importa si aún no tienes el cuerpo, el negocio, la relación o la vida que imaginas. Porque el poder no está en tenerlo todo ya. El poder está en ser hoy el tipo de hombre que va en camino. Y eso comienza, sin excepción, en tu primera hora del día. Mientras otros aún están soñando, tú ya estás despertando tu mente, alineando tu energía, programando tu enfoque. Mientras otros buscan estímulo externo, tú estás creando dirección interna. Mientras otros repiten su historia, tú estás escribiendo la nueva. Eso, aunque nadie lo vea, aunque nadie te lo reconozca, es lo que está cambiando tu destino. Porque lo invisible que repites con conciencia cada día es lo que se vuelve visible con fuerza en el tiempo. Y sí, vendrán días oscuros, días sin ganas, días donde todo parezca desmoronarse. Pero ahí está la diferencia entre tú y el resto. Porque tú no dependes del clima, no dependes de que todo fluya, dependes de tu estructura. Y como la construiste cuando nadie miraba, como la alimentaste sin aplausos, ahora te sostiene cuando todo tiembla. Eso es liderazgo personal. Eso es maestría interior. Eso es libertad. Y es que cuando un hombre repite una verdad con tanta constancia que se vuelve parte de su respiración, entonces esa verdad ya no es solo una frase, es una identidad. Hoy no me fallo. Deja de ser una afirmación vacía y se convierte en una fuerza silenciosa que te levanta incluso cuando todo pesa, que te guía incluso cuando la mente duda, que te ordena incluso cuando el caos alrededor grita. Y esa fuerza, aunque nadie más la vea, es la que marca la diferencia entre una vida diseñada y una vida arrastrada. Porque no importa cuántos errores hayas cometido antes. No importa si has sido víctima de tus emociones, de tu entorno o de tu pasado. Todos tenemos sombras. Todos tenemos heridas. Todos hemos tenido mañanas caóticas. Pero lo que te separa de tu versión antigua no es una promesa grandiosa. Es un acto pequeño, sostenido, repetido cada día al despertar. Ese acto puede ser tan simple como sentarte en el borde de la cama y decir, hoy es mío. Puede ser tan básico como respirar con intención antes de levantarte. Puede ser tan simbólico como escribir tu objetivo diario en una libreta gastada. Puede ser tan poderoso como repetir en voz baja, yo soy quien elige cómo empieza este día.
Y ese pequeño gesto sostenido en el tiempo es el que reconstruye el alma. Porque no se trata de que todo esté bien. Se trata de que tú estés firme. No se trata de tenerlo todo resuelto. Se trata de tener un norte. No se trata de alcanzar la cima mañana. Se trata de dar el primer paso hoy y repetirlo mañana. Y volverlo a dar pasado mañana. Hasta que ya no sea un esfuerzo, sino tu forma de existir. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de personas que corren sin dirección, que actúan sin conciencia, que repiten los mismos errores esperando resultados nuevos. Pero tú ya no eres uno más. Tú ya has cruzado un umbral. Tú ya sabes que todo comienza desde el interior. Que la raíz de cada éxito está en tu capacidad de dominar el inicio. Que no hay mayor inversión que una hora de silencio, claridad y compromiso al despertar. Y con el tiempo, esa inversión se multiplica. La claridad que cultivas por la mañana mejora tus decisiones durante el día. La respiración consciente que haces al despertar disminuye tu reactividad en conversaciones importantes. La afirmación que repites antes de salir de casa te protege de voces externas. La visualización que sostienes te recuerda que eres más que tus circunstancias. Y el respeto con el que tratas tu mañana, lentamente, se convierte en el respeto con el que el mundo te trata. Porque el universo responde a tu energía. Y tu energía comienza con tu rutina. Y tu rutina comienza con tu elección. Y tu elección comienza con un simple despertar.